Se me rompió la fuente inesperadamente, mientras estaba de parto. Mi marido llevó rápidamente a Shaun al hospital para que le extrajeran una muela del juicio. Abrazó a su primer amor con aire protector y me fulminó con la mirada. ¡Qué descarada eres! Ignorando mis súplicas desesperadas, se fue con ella sin mirar atrás. 3 días después de organizar el funeral de nuestro hijo, regresé a casa y encontré fotos de mi esposo y Shaun besándose en el sofá en el cajón al lado de la cama, junto con señales de que habían tenido intimidad. Cerré el cajón y, con el corazón en un puño, marqué un número. Profesor, he decidido aceptar la oferta de la escuela para estudiar en el extranjero. ¿Con quién hablas por teléfono? Yuri salió del estudio con Shaun antes de que pudiera contestar. Terminé la llamada con calma. Shaun se aferró a su manga, con expresión lastimera. Señor, ¿me acompañas a la salida? Sé que la hermana, quien es generosa, no le importará. Le seguí la corriente y dije, con indiferencia. Apenas me miró, pero le recordó a Shaun con cuidado que mirara los escalones. Sentí una opresión dolorosa en el pecho al obligarme a apartar la mirada. Igual que antes, mientras Shaun estuviera cerca, parecía no oír ni una palabra de lo que decía. Esta vez, por una vez, no luché por llamar la atención, me hice a un lado y les di espacio. Entré silenciosamente al estudio y comencé a redactar mi solicitud de investigación. Solo después de que Shaun entrara en el ascensor, Yuri pareció notar que faltaban las pantuflas que solía dejar junto a la puerta todas las noches. Frunció el ceño, pero aún así me sirvió una taza de agua caliente. Le pregunté al médico. Es solo un aborto leve. Descansa y bebe más agua caliente. Con los dedos sobre el teclado, respondí sin levantar la vista. Hace 3 días, me puse de parto repentinamente y perdí al bebé. Tuvieron que extirparme el útero. 3 especialistas de primer nivel se turnaron para intentar salvarme. Casi muero por una embolia de líquido amniótico, una tragedia que podría haberles costado la vida tanto a la madre como al bebé. El médico intentó consolarme, si la familia hubiera firmado el consentimiento antes, tanto mi útero como el bebé podrían haberse salvado. Es mejor así. Con lo exigente que es tu trabajo, de todas formas no habrías tenido tiempo de criar bien al niño. Escribí mal una palabra. Sentí un dolor en el pecho como si me hubieran atravesado con una cuchilla. Ese era el niño que había rogado conservar. Su indiferencia me destrozó. Mantuve la cabeza agacha, fingiendo concentrarme en la pantalla para que no notara el cambio en mí. Pero se inclinó, molesto, intentando ver qué hacía. Le aparté la mano de un manotazo sin levantar la vista. Las lágrimas se derramaron silenciosamente sobre el teclado. En ese momento, la notificación de un amigo iniciando sesión en su cuenta de juego sonó desde su portátil. Tarareó una melodía alegre mientras se alejaba. Miré hacia arriba entre las lágrimas y vi cómo su alegre figura se desvanecía. No podía respirar. Con manos temblorosas, abrí el feed de juegos de Yuri mientras aún estaba en modo invisible. Efectivamente, me llamó la atención la publicación de una pareja. 50º aniversario. Yuri, no debiste hacer esperar media hora a la bebé solo para subir de rango. Esta noche me castigan a hacer un dúo dulce con la bebé toda la noche. Si me escapo, que me caiga un rayo. Le di me gusta a la publicación con la mano temblorosa. En cuanto salí de la aplicación, apareció una notificación. Mi solicitud de investigación en el extranjero había sido aprobada. Descargué, firmé y subí el formulario sin dudarlo. Yuri no se despertó hasta la tarde siguiente, con ojeras, agarrando un fajo de datos de investigación. Extendí la mano para recibir los datos, pero él, instintivamente, se los llevó a la espalda. Ya te envié tu carpeta de imágenes hace un rato. Ni siquiera lees mis mensajes. Mi mano se congeló en el aire al ver la expresión cautelosa en sus ojos. La retiré lentamente, burlándome en silencio. Aquí vamos de nuevo. Si son datos para Shaun, los guarda como un tesoro, temeroso de que se los robe. Dejándome llevar por la decepción, no pude evitar preguntar.
Después de 2 años de matrimonio, aún no lo entiendes. Lo que más necesito para la investigación son datos, no imágenes inútiles. Su rostro se ensombreció. Se giró rápidamente, visiblemente nervioso. Como quieras. Haz lo que quieras. Lo seguí hasta la puerta, observándolo abrir el zapatero. Tal como esperaba, vi la sorpresa en sus ojos, que se abrieron de par en par, mientras su mirada se desviaba como si le hubieran quemado. Pásale esas fotos a Shaun de mi parte. Creo que ya no necesitaré esa galería ni esos accesorios para la investigación. Dentro, el armario estaba lleno de fotos de él y Shaun besándose, junto con algunos objetos visiblemente usados. Su rostro se sonrojó. Espera, nosotros. Sus ojos aturdidos me resultaron casi cómicos. Intentó explicarse, pero se quedó callado ante mi fría mirada. Le diré que pare, murmuró. Me di la vuelta, preparé mi mochila y me preparé para ir al laboratorio. Estaba en la etapa final de mi proyecto, no podía permitirme abandonar. De repente, Yuri regresó, tomó mi mochila y se ofreció a acompañarme al laboratorio. Llevábamos 6 años juntos, desde que salimos hasta que nos casamos. Como investigador principal, siempre había evitado ir al laboratorio conmigo por decoro. Pero el primer día de Shaun en nuestro equipo, estaba deseando que lo vieran entrar y salir con ella. Durante los repetitivos y agotadores experimentos de control, él adulaba a Shaun mientras me dejaba a mí con el triple de carga de trabajo, tan exhausto que apenas podía saborear la comida. En ese momento, un dolor agudo y desgarrador me golpeó el bajo vientre. Me agaché, soportando la agonía. Para cuando recuperé el aliento, Yuri me había lanzado la bolsa y se estaba poniendo los zapatos. Hay una emergencia en el equipo. Ven rápido, yo me adelanto. Tenía tanta prisa que ni siquiera se dio cuenta de que me había dado con la herida con el portátil. Un dolor intenso me atravesó el vientre y las piernas, oscureciéndome la vista. Me aferré al zapatero, apenas manteniéndome en pie. 10 minutos después, conseguí un taxi al laboratorio. Tras 5 horas agotadoras, finalmente me desplomé en una silla de laboratorio, exhausto. Por costumbre, abrí mi teléfono para revisar el muro de confesiones del campus. Una publicación fijada tenía decenas de miles de compartidos y me gusta. Lo abrí y vi una foto de Yuri inclinándose para besar a Shaun. Un estruendo resonó en mi mente, estremeciéndome profundamente. El comentario principal decía, ¿de verdad se divorció Yuri de Kim? Claro. Shaun solo tenía un nivel bajo de azúcar y Yuri le hizo el boca a boca delante de toda la escuela sin dudarlo. Mis dedos se pusieron blancos al sujetar el teléfono. Respiraba con más fuerza. Divorciada. Yuri besó a Shaun delante de toda la escuela. El laboratorio, antes ajetreado, ahora estaba en un silencio sepulcral. Me obligué a tranquilizarme, apagué la pantalla y me sumergí de nuevo en los datos. Ya era tarde cuando Yuri finalmente regresó y se sentó a mi lado. Su voz era fría. Terminaré este conjunto de datos para Xiao y luego nos iremos juntos a casa. Colocó su teléfono junto a mí con naturalidad. Me moví ligeramente para no tocarlo. Unos minutos después, su teléfono vibró y, sin querer, contestó con el altavoz. La dulce voz de Shaun resonó por todo el laboratorio. Yuri, qué tonto. ¿De verdad procesaste los datos? Solo te estaba tomando el pelo. Que Yuri se preocupe por mí, Shaun es el amor más feliz del mundo. Inmediatamente se giró para ver mi reacción. Mantuve la vista fija en la pantalla, impasible. Aliviado, susurró, atenderé esta llamada afuera. Nunca regresó. Mi mirada se volvió pesada. En ese instante, algo en mí murió para siempre. A la 1 de la madrugada, paré un taxi y me fui a casa, solo. Encontré la maleta olvidada en el dormitorio y empecé a empacar. Justo cuando cerraba la cremallera, Yuri entró tambaleándose, oliendo a alcohol. De espaldas a él, oí su voz arrastrada. Tenía las mejillas sonrojadas, probablemente por haber bebido demasiado, y gritaba,
preguntándome qué regalo quería para nuestro aniversario de bodas. Mi negativa fue sin dudarlo. No necesito nada. No me faltan regalos. Me marchaba pronto. Un regalo solo sería una carga más. Mi indiferencia encendió su ira. Se tambaleó, me agarró la barbilla y, con el aliento cargado de alcohol, me preguntó: ¿has estado ignorando mis mensajes y ahora estás haciendo un berrinche? Su agarre me dolió, y la repentina sacudida me provocó un dolor agudo y desgarrador en el bajo vientre. Se me llenaron los ojos de lágrimas casi al instante. El aire frío se me metió en la garganta, sin bajar ni salir, y me puso la cara roja. Intenté responder a pesar de la asfixia, pero me apartó con una risa burlona. Kim, no tientes. No soporto a las mujeres como tú que siempre lo quieren todo para ambos lados. Luego se tambaleó hacia el baño. Me desplomé en el suelo, jadeando. Una profunda decepción me nubló la vista. 6 años. Cada vez que algo salía mal, él atacaba primero y me echaba toda la culpa con precisión quirúrgica. Y yo lo había consentido una y otra vez, ablandándome, perdonándome, tragándome mi dolor y mi orgullo. Pero esta vez, estaba harta. Yuri pasó toda la noche en la habitación, fumando sin parar, esperando mi sopa de siempre para la resaca. A la mañana siguiente, agarrándome el vientre dolorido e ignorando el sudor frío en mi frente, me colgué el bolso del portátil al hombro y salí de casa. Me persiguió furioso, ladrando órdenes desde lo alto de las escaleras. No terminé el experimento grupal. Encárgate tú hoy y envíame los datos. Me quedé paralizado a medio paso y luego me giré sin expresión alguna. Desde que Sound se unió a nuestro laboratorio, cada conjunto de datos había sido una carga para mí, sin poder dormir. Trabajé hasta que me empezó a palpitar el corazón y la anemia se volvió algo habitual. Hasta que desmayarme se volvió normal. Nunca me preguntó si estaba bien. Quizás hasta Yuri se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Se rascó la nariz con torpeza, a punto de decir algo. Pero yo solo asentí, con un tono sereno y sin emociones. Claro. Como siempre, te lo enviaré por correo electrónico cuando esté listo. Hace 7 años, me salvó de una pandilla y recibió un cuchillo por ello. De no ser por él, habría muerto. Así que este conjunto de datos sería mi regalo de despedida. Mi mano se tensó alrededor del pomo de la puerta justo cuando me llamó. Había un leve rastro de inquietud en su voz. Use el número 10300420 en los datos. Presioné la manija y abrí la puerta. Salí tranquilamente. Cuando la puerta se cerró tras mí, mis hombros se desplomaron. Ese número. Era el cumpleaños de ambos, el suyo y el de Sound. La luz de mis ojos se atenuó silenciosamente. Me di unas palmaditas en la cara, reprimí la sonrisa amarga y caminé hacia el ascensor. Esa noche, justo después de prepararme un baño en casa, recibí un mensaje de voz suyo. Tenía las manos aún mojadas, pero colgué sin dudarlo. Después del tercer intento, por fin contesté, impaciente. ¿Qué pasa? Normalmente, me habría dado la espalda solo por tener un tono grosero. Pero esta noche, fue sorprendentemente amable. Tu experimento estuvo genial, como siempre. Puedo ayudarte a solicitar la bonificación por investigación esta vez. Como si temiera que dijera que no, añadió, has trabajado mucho últimamente. No pude distinguir si se refería al duro trabajo o al experimento. De cualquier manera, ambas cosas solo me hicieron sentir peor. No es que tuviera oportunidad de preguntar. La voz dulce de Sound llegó por el teléfono. Kim, eres increíble. No como yo, que siempre lo he hecho todo a perder. Yuri tiene que rehacerlo todo por mí. Incluso me dijo que no tocara más los experimentos. Metí la otra mano en el agua para comprobar la temperatura y solté una risa fría. Claro. Sound no tuvo que hacer el trabajo. Yo lo hice todo. ¿Pero el mérito? Se lo llevó ella. En el reflejo del agua del baño, vi mi rostro inexpresivo e inexpresivo.
Me quedé mirando un rato hasta que estallaron vítores desde el otro lado. Lo sabía, era Yuri, celebrando el cumpleaños de Zaun con todo el laboratorio. Sostener el teléfono era agotador. Estaba a punto de colgar cuando Zaun me llamó cariñosamente, invitándome a su casa. Yuri la interrumpió. Aún quedan grupos de control. Quédate y termínalos en el laboratorio. Entonces se oyó el frío pitido mecánico al colgar. Me burlé y tiré el teléfono al estante. Unos minutos después, Yuri me envió una invitación. La abrí solo después de bañarme. La primera página lo mostraba abrazando a Zaun, sonriendo con alegría. Zaun llevaba un vestido con hombros al descubierto, elegante y con curvas. Toma un taxi y tráele un rico pastel a Zaun. No lo dudé. Pedí el pastel de inmediato. Cuando abrí la puerta de la habitación privada, Yuri estaba en medio de una partida de cartas de besos con Zaun. En cuanto me vio, su rostro se retorció de pánico y rabia. ¿Qué haces aquí? Zaun había enviado esa invitación usando su cuenta. En 6 años juntos, nunca me dejó tocar su teléfono. Pero Zaun podía usarlo libremente. Se levantó con dulzura y me atrajo hacia mí. Yuri, no seas cruel con Kim. Yo la invité. Hizo un puchero de orgullo, fingiendo ser una consentida con total desenfreno. Y de repente, comprendí que así es ser el favorito. Actuar con impunidad porque sabes que te quieren. Pensé que estaría devastado. Pero, extrañamente, no sentí nada. El rostro enojado de Yuri se suavizó al instante. Puse el pastel sobre la mesa y saqué un documento con naturalidad. Para solicitar un viaje de investigación al extranjero, necesitaba la firma del líder del equipo para verificar mis credenciales. Había escondido los papeles del divorcio debajo. Firma esto, mi formulario de calificación de investigación. Como era de esperar, estaba demasiado ocupado riéndose con Zaun como para comprobarlo. Firmó sin mirarme. Bajo la luz, apreté los labios en una sonrisa, con el ánimo mejorado, mientras guardaba los documentos en mi bolso. Perfecto. Divorciémonos. Justo cuando aparté el expediente, me agarró la muñeca. ¿Qué acabas de decir? Se puso de pie de un salto, me arrancó los papeles de las manos y los hojeó. Ahí estaban, esas palabras deslumbrantes, acuerdo de divorcio. Kim. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién habló de divorcio? Lo miré parpadeando, con los ojos como platos, imitando la mirada inocente de Zaun. Ya lo dijeron en la página de chismes, ¿quieres dejarme y estar con Zaun? Solo les doy mi bendición. Decir eso me liberó. Un silencio sofocante nos envolvió. No voy a aceptar. Esto no es válido. De repente, sin previo aviso, hizo trizas el acuerdo de divorcio y mi expediente de investigación. Zaun se levantó, interrumpiéndome con voz empalagosa. Kim, es culpa mía. Soy demasiado estúpido, ni siquiera pude controlar los experimentos de control. Yuri siempre dice que eres un genio. Contigo aquí, el laboratorio está listo. No sabía que te molestarías. No dije nada. Simplemente me di la vuelta y me marché. Había salido con tanta prisa que olvidé mi abrigo. Ahora, mientras el viento frío me azotaba, temblaba sin control. La zona alrededor del bajo vientre, probablemente donde me habían operado, me palpitaba con un dolor sordo. Apreté los dientes y soporté el dolor, pensando en la ira hipócrita de Yuri. Cuanto más pensaba en ello, más aliviado me sentía de que el niño no hubiera sobrevivido. No merecía ser el padre de mi hijo. No fue hasta que llamó el profesor que volví a la realidad. Kim, lo consulté con la universidad. Si los datos de tu investigación son lo suficientemente sólidos, se puede prescindir de la firma del líder del equipo. Genial. Entonces reservaré el vuelo. ¿Qué vuelo?, pregunté de repente. Una voz fría sonó detrás de mí, Yuri. Colgué con calma y respondí con indiferencia, nada. El profesor se va de viaje de negocios y me pidió que reservara los billetes.
Se relajó visiblemente al oír mencionar al profesor y asintió con confianza. Vamos. Vamos a subirnos a la noria de la que lleva 6 años hablando. Extendí las manos con indiferencia. Claro. Estábamos a punto de hablar cuando sonó su teléfono. Se oyó la voz frenética de Zaun. Yuri, necesito tu ayuda. No puedo arreglar esto solo. Sin dudarlo, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas, sin decirme ni una sola palabra. Subí a la noria solo, apoyando una mano contra el cristal mientras miraba atentamente el mundo de abajo. Ya me había acostumbrado a esto, a sus silenciosas partidas. Incluso después de que la atracción regresara a tierra, seguía sin regresar. Me froté las manos con la esperanza de entrar en calor. Fue inútil. Justo cuando me bajé, una oleada de jadeos me abrumó. ¡Guau, qué bonito! Levanté la vista y mis pupilas se contrajeron. El cielo nocturno se convirtió en un lienzo mientras los drones se iluminaban para formar el nombre de Zaun, deseándole un feliz cumpleaños. A lo lejos, Zaun gritó de alegría. Se arrojó a los brazos de Yuri, poniéndose de puntillas para darle un beso en la mejilla. Dios mío, Yuri, te quiero tanto. ¡Qué romántico! Yuri, que le acariciaba suavemente la cabeza con la barbilla, se quedó paralizado al verme. Zaun también me vio y se apartó rápidamente, sonrojado de vergüenza. Kin, estaba tan emocionado, dije con ligereza, eres la cumpleañera. No te disculpes. Yuri le dio una palmadita en la nuca, sonriendo con indulgencia mientras permanecía de pie a su lado, protegiéndola. Pero cuando su mirada se cruzó con la mía, se volvió fría, tal como esperaba. ¿Ya terminaste el paseo? ¿No querías quedarte ahí arriba un rato más? Antes de que pudiera responder, una alarma sísmica resonó repentinamente en todo el recinto. Comenzó una cuenta regresiva. El pánico se apoderó de la multitud mientras la gente corría a escapar. Para cuando recuperé el sentido, Yuri ya se había ido, cargando a Zaun en brazos. En un instante, quedé solo. Me quedé paralizado. El suelo tembló violentamente, y el terror de enfrentarme al desastre me hizo flaquear las piernas. Extendí los brazos, intentando desesperadamente mantener el equilibrio. Los temblores se repitieron una y otra vez, hasta que finalmente me arrojó al suelo. Me desplomé, abrumado por el miedo y la decepción. No fue hasta que se levantó la alerta que un equipo de rescate me sacó. Cuando Yuri regresó, no me encontró por ningún lado. Para cuando llegué al aeropuerto internacional, arrastrando mi maleta, habían pasado 3 horas. Saqué mi teléfono, listo para escanear mi boleto en seguridad. Más de 50 llamadas perdidas, todas de Yuri. Nunca me había sentido tan disgustado. Bloqueé su número inmediatamente, solo para que llamara uno nuevo. Las constantes interrupciones me ponían nerviosa. Pasé rápidamente por el control de seguridad y apagué el teléfono por completo. Desde lejos, vi a Mai Mai, mi única amiga que sabía que me iba al extranjero. Estaba de pie frente al control de seguridad, saludándome. Al acercarme, se inclinó y susurró, Yingling, hay un problema con los datos de la investigación de Zaun. Dicen que la universidad encontró pruebas de plagio. Todavía está bajo investigación, dijo frunciendo el ceño. Le di una palmadita en el hombro, diciéndole en silencio que continuara. Dicen que Yuri ha estado intentando influir en ella todos los días, con la esperanza de ocultarlo. Eso no me sorprendió. Yuri ya lo había mencionado. Fueron a la misma escuela desde la secundaria, aunque él estaba 2 grados por delante. Habían prometido solicitar ingreso a la misma universidad, pero Zaun fue enviada al extranjero en su 2º año de preparatoria. Perdieron contacto después de eso. Regresó hace apenas 2 años y se matriculó en nuestra universidad para cursar estudios superiores. Fue el inolvidable primer amor de Yuri. Pero sabía que esto no se resolvería tan fácilmente. Cuando se formó el equipo de investigación, el profesor me dijo que el proceso de revisión sería extremadamente riguroso. Cada dato sería analizado por especialistas. Ya le había advertido a Yuri sobre eso. Pero en aquel entonces,
solo le importaba Zaun. No habría oído ni una palabra de lo que dije. Después de despedirme de Mai Mai, abordé mi vuelo. Para cuando aterricé y volví a encender el teléfono, ya era de madrugada. Como era de esperar, mi bandeja de entrada y mi registro de llamadas se inundaron con el nombre de Yuri. En los 6 años que llevábamos juntos, nunca le había importado tanto. Apagué el teléfono, lo dejé a un lado y me concentré en desempacar. Después de una ducha larga y caliente, me acosté, vi unos vídeos cortos y caí en un sueño profundo. Desde que Zaun regresó, no había dormido tan profundamente. Todos los días me apresuraba con mis experimentos o con los suyos. Yo era la que estaba agotada, mientras Yuri la llevaba a restaurantes occidentales, lugares turísticos y paseos pintorescos. Incluso cuando tuve un parto difícil, él estuvo a su lado, no al mío. A la tarde siguiente, por fin empecé a leer sus mensajes. Sin excepción, todos me culpaban por no informarles sobre la auditoría de datos de la universidad. Más tarde, empezó a preguntarme dónde había ido. Incluso buscó al profesor para que me buscara. Eso sí, mientras yo mantenía unido a todo el grupo de investigación, él ni siquiera había tomado la iniciativa de hablar con el profesor, demasiado ocupado disfrutando de su romance con Zaun. Seleccioné el mensaje del profesor y respondí. Luego, le envié a Yuri una copia del acuerdo de divorcio digital, instándolo a firmarlo cuanto antes. Para poder darle a Zaun el título oficial que tan claramente merecía. Después de eso, saqué mi tarjeta SIM y la tiré a la basura. Conseguí un nuevo número en mi área local. Disfruté de unos días de vacaciones y luego me apresuré a inscribirme en la academia asociada antes de la fecha límite. Este programa de investigación fue administrado conjuntamente por varias universidades internacionales importantes y su valor era evidente. En mi antiguo laboratorio, pocas personas podían aportar ideas constructivas aparte de mí. Pero aquí, la mente de todos trabajaba de forma creativa e ilimitada. La chispa de la innovación crepitaba en cada intercambio, en cada experimento. Me sentía como pez en el agua. Junto con mis compañeros, desarrollamos un producto de investigación pionero tras otro. Sentí que brillaba por dentro. Durante nuestra última reorganización del equipo, me agruparon con otro estudiante chino, Cole. Apoyó mis ideas e incluso colaboró conmigo después de clase para acelerar nuestro progreso. Tienes un don natural para la investigación. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ti en casa?, preguntó. La mayoría de la gente publica artículos y se hace famosa. Sonreí con amargura. ¿Quizás hayas oído hablar de Zaun? Porque todos los resultados de mi investigación estaban a su nombre. Parpadeó al darse cuenta. Espera, tu nombre chino es Zaun. No supe cómo explicarlo. Simplemente sonreí y lo dejé pasar. Para cuando llegué a casa de la escuela, ya era de noche. Preparé una comida rápida sin pensarlo 2 veces y justo cuando había terminado de comer oí que llamaban a la puerta. Al instante, me puse en alerta máxima. Antes de irme, el profesor me había advertido repetidamente que tuviera cuidado, pues la seguridad aquí no era la mejor. Asustada, me colé en la cocina y agarré un cuchillo, abrí paso lentamente hacia la puerta. Los golpes eran rítmicos, casi como un código secreto. Escuché atentamente. Cuanto más escuchaba, más seria se volvía mi expresión. Cuando llegué a la puerta y miré por la mirilla, no había nada más que oscuridad. Sin embargo, ese ritmo familiar me hizo pensar algo absurdo. De ninguna manera, cuando Yuri y yo empezábamos a salir, nuestros horarios siempre estaban desfasados. Preocupado por mi seguridad viviendo solo, había sugerido un golpe específico, nuestra propia versión de código Morse, para indicar que era él. Pero este era un país extranjero. ¿Cómo era posible? Esperé un rato. Cuando por fin se hizo el silencio, abrí la puerta lentamente, solo para que una figura oscura me empujara de repente contra la pared. Grité, ¡socorro! Me tapó la boca con la mano, se coló dentro y cerró la puerta de una patada. Soy yo. Era Yuri de verdad. Su aroma, suave y limpio de la ducha, me resultaba familiar.
Pero cuando su barbilla rozó mi mejilla, sentí su barba incipiente. ¿Por qué no contestaste mis llamadas?, preguntó. ¿Por qué me bloqueaste? ¿Por qué les abres la puerta a desconocidos en plena noche en un país extranjero? Su aluvión de preguntas me dejó aturdida. Pero lo aparté rápidamente. ¿Firmaste los papeles del divorcio? Eso era todo lo que me importaba, cuánto tardaría en formalizar el divorcio. La urgencia que sentía ahora no era distinta a la de cuando nos apresuramos a conseguir el certificado de matrimonio. La luz en la entrada era tenue, pero aún podía ver la mirada herida en sus ojos. No, dijo. A menos que muera, no lo firmaré. Solté una risa fría. ¿Para qué molestarse? Para empezar, ni siquiera te gusté. Cuando nos divorciemos, por fin se cumplirá tu deseo y te casarás con Saun, y retomarás lo que dejasteis. Él fue quien pisoteó mi amor, y ahora era él quien se negaba a soltarme. Lo miré con indiferencia, inmune a su drama autodirigido. Su rostro se retorció de dolor mientras me apretaba los brazos con más fuerza. Saun es solo mi subordinado. No hay nada entre nosotros. ¿Por qué insistes en el divorcio por esto? Claro. En su mente, yo era la irrazonable. Estaba a punto de hablar cuando sonó su teléfono. Esta vez, no contestó enseguida. En cambio, rechazó la llamada. Pero vi un vistazo a la pantalla, decía, bebé. ¿No vas a responder a eso? ¿Y si Saun está en apuros? Pregunté con frialdad. Su expresión cambió, claramente desgarrada. Lo aparté con todas mis fuerzas y le dije con total indiferencia, no te molestes. Aunque la vuelvas a elegir esta noche, no me molestaré. Porque no lo vales. Yuri se quedó paralizado. Lo miré fijamente a los ojos y dije cada palabra lenta y deliberadamente, eres un hombre profundamente egoísta. No puedes renunciar a mi bondad, pero también anhelas la dulzura de Saun. Al final, te quedarás sin nada. Parecía sorprendido por mi franqueza. Intentó explicarse, tartamudeando, pero lo interrumpí, el divorcio no fue un capricho. Lo pensé bien. Simplemente no somos compatibles. Sus ojos ardían enrojecidos, sus emociones se agitaban como una tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué decides nuestro futuro con una sola frase? ¿Qué hice mal? Solo preocuparme por un subalterno me hace imperdonable ante tus ojos. ¿Cuándo te volviste tan mezquino? Ahora me tocaba a mí quedarme atónita. Vete. No hay nada más que decir entre nosotros. Lo empujé hacia la puerta con todas mis fuerzas. Esa noche, finalmente me di por vencida. Pensé que el asunto terminaría ahí. Pero al día siguiente en la escuela, mis compañeros me recibieron con sonrisas crípticas. No tenía ni idea de por qué, hasta que llegué al laboratorio y me di cuenta de que algo andaba muy mal. Todo el pasillo del laboratorio estaba decorado con rosas. Incluso Cole se me acercó, medio en broma, conseguiste un admirador secreto y olvidaste decírmelo. ¿Qué podía decir a eso? Lo ignoré con una sonrisa vaga y me escabullí al laboratorio, muriéndome de vergüenza ajena. Menos mal que no había llegado al extremo de poner flores dentro del laboratorio, habríamos perdido todo el trabajo que habíamos hecho. Cuando Yuri y yo estábamos juntos, una vez comenté cuánto me encantaban las flores, sobre todo en aniversarios o días festivos. Cuanto más bonitas, mejor. En los 6 años que estuvimos juntos, nunca me envió ninguno. Pero después de que Saun se uniera al laboratorio, parecía recibir un ramo nuevo cada pocos días, nunca el mismo, siempre hermoso. Y ahora por fin era mi turno, pero no me alegré. Al percibir mi indiferencia, Cole se inclinó y preguntó con cautela, ¿un romance malo? Respondí con un despreocupado. En mi corazón, la respuesta era clara, era el exmarido de quien no podía librarme. Me quedé en el laboratorio todo el día, sin salir hasta que oscureció. Y, efectivamente, Yuri me esperaba fuera. En el momento en que vio a Cole a mi lado, su guardia se puso inmediatamente en guardia. Ling, no vas a presentarle a tu marido a tu amiga, dijo con una sonrisa. Lo único que quería era hundirme en la tierra.
Mantuve un tono gélido. Ya te envié el acuerdo de divorcio. Deja de molestarme. Él me ignoró, se acercó y me atrajo posesivamente hacia sus brazos. Mientras no haya firmado, seguimos legalmente casados. Cole frunció el ceño, confundido pero protector. Señor, quien ha dejado muy claro que no quiere hablar con usted. Por favor, deje de acosarla. Aproveché la oportunidad para zafarme del abrazo de Yuri. Deja de hacerte ilusiones. Saun sigue esperándote. Vuelve con ella. Me alejé sin mirar atrás. Esa noche, recibí una videollamada del profesor. Me dijo que la escuela estaba llevando a cabo una investigación. Al parecer, alguien había denunciado anónimamente que Saun nunca había participado en ninguna investigación y que todos los artículos y revistas publicados bajo su nombre habían sido retractados. Su nombre aparecía en los temas más populares, fraude académico. Y la única persona que podría haberla ayudado, Yuri, había estado ocupada haciendo estallar mi teléfono. Se rumoreaba que la había estado llamando sin parar, pero ella no había respondido. No me lo esperaba. Al fin y al cabo, en nuestro país, Yuri la trataba como a la realeza. Ahora que quería dejarlo ir, ¿de repente quería recuperarme? Vibró mi teléfono. Una nueva solicitud de amistad. El mensaje de verificación estaba lleno de insultos. Era de Saun. Fruncí el ceño al leerlo y luego rechacé la solicitud. La idea de volver a lidiar con ese desastre me llenaba de pavor. Justo entonces, llegó un correo electrónico de mi asesor de investigación. Era mi evaluación académica. 3 calificaciones de sobresaliente. Por fin pude respirar. Con estas calificaciones, podría solicitar quedarme aquí tanto para trabajar como para investigar. Felicidades, 3 sobresalientes. Eso es raro incluso entre los mejores estudiantes de investigación de los últimos años. Y ahora eres uno de ellos. Era un mensaje de Cole, felicitándome. Sonreí y respondí, sí, puedo solicitar quedarme aquí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Después de un buen rato, me llegó un mensaje, ¿no vas a volver? Por alguna razón, casi podía sentir la alegría que irradiaba desde el otro lado de la pantalla. Negué con la cabeza y respondí con un emoji alegre, no voy a volver. Al día siguiente, al llegar a la escuela, vi inesperadamente el coche de Yuri aparcado enfrente. Se le notaba el cansancio en el rostro. Me vuelvo, dijo. Mantuve la mirada al frente y pasé junto a él sin mirarlo. Me gritó, Ling. ¿Volverás, verdad? Aún no estamos divorciados. Estás atado a mí para siempre. Esa frase fue como una maldición, me dio escalofríos. Pero aún así no miré atrás. Lo que estuviera sucediendo en casa no tenía nada que ver conmigo. Yo era el que había sido agraviado. Solo cuando entré al laboratorio, Yuri por fin arrancó el coche. Sabía exactamente por qué tenía que volver. Saul le había echado toda la culpa. El profesor me lo había dicho anoche. Su fraude académico ya era un hecho comprobado, pero ahora no podía localizar a Yuri. Al ver que tendría que asumir toda la culpa, se sintió reacia y desesperada, contratando a un abogado en plena noche y enviando a Yuri una citación judicial. Sin otra opción, se vio obligado a regresar. En cuanto a esta pelea aérea, no me quedaría a verla. Allí, el ritmo de la investigación era implacable, completamente diferente a lo que había experimentado en casa. Desde que Yuri se fue, nadie me interrumpió. Cole y yo seguimos adelante, iterando rápidamente los resultados de nuestra investigación mediante varios avances importantes. Nuestro asesor nos elogiaba constantemente. De hecho, este proyecto nos valió directamente una oferta para quedarnos como profesores. Justo cuando pensaba que todo estaba tomando forma, la vi a ella, Saun. Estaba parada frente a la puerta de mi apartamento, pálida, con un vestido blanco. Si no me hubiera llamado, no la habría reconocido solo por su voz. No quedaba nada del otrora encantador Saun. ¿Qué haces aquí? Lógicamente, debería haber vuelto a casa, enfrentando un juicio.
Según el profesor Imai Mai, la escuela ya había descubierto que todos sus expedientes académicos desde su matriculación eran fraudulentos. La situación era grave y había dañado seriamente la reputación de la universidad. No solo la habían expulsado, sino que también la consideraban responsable de daños considerables. Además, esta dirección, aparte de Yuri y Cole, nadie más la conocía. ¿Cómo me había encontrado? ¿Me preguntas por qué estoy aquí? Se burló, con el rostro pálido contraído por el desprecio. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes culpable? ¿De verdad creías que huir al extranjero te pondría fuera de mi alcance? Kin, qué lista eres. Empezaste a planear todo esto hace tanto tiempo, esperando este día, ¿verdad? En ese momento, Saun parecía completamente trastornada. El resentimiento que emanaba de ella podría devorar a alguien por completo. Di un paso atrás. Nunca tuve esa intención. Los datos de la investigación se generaron en el laboratorio. Tú y Yuri estaban allí. Si hubiera hecho algo turbio, ¿por qué se supo hasta ahora? Pero ya estaba cegada por el odio, desesperada por culpar a alguien más. Soltó una risa torcida. No creas que te saldrás con la tuya solo porque Yuri te está ayudando. Lo están investigando en casa. Una vez que él y yo te señalemos, ¿crees que aún tendrá futuro aquí? Al principio, no creí que pudiera hacer nada drástico. Pero al instante siguiente, sacó un cuchillo de la manga. Todo esto es culpa tuya. Si no fuera por ti, no sería la plagiaria a la que todos condenan. Casi me río de la incredulidad. Cuando se publicaban los artículos, cuando los elogios abundaban, ¿por qué no habló y rechazó mis datos entonces? Disfrutaba de todos los beneficios sin cuestionarlos, y ahora que todo se había desmoronado, de repente quería afirmar que la habían utilizado. Se abalanzó sobre mí. No tuve tiempo de esquivarla. Cuidado. Una fuerza poderosa me apartó a un lado justo a tiempo. El cuchillo golpeó la pared y se incrustó profundamente en el yeso. Tiró de él con fuerza, pero no se movía. Te mataré, Kin. ¿Tú eres la razón de todo esto?, gritó, con el rostro deformado hasta quedar irreconocible. Al instante siguiente, me protegió un pecho ancho. ¿Qué clase de lunático eres? Si tienes una enfermedad mental, ve a que te la traten, gritó Cole en un chino mal hablado, visiblemente aterrorizado, pero aún así se puso frente a mí. Una extraña calidez me invadió. Negué con la cabeza y alejé los pensamientos persistentes de mi mente. Kin, ya perdiste 6 años con el efecto del puente colgante. ¿De verdad vas a caer en la trampa otra vez? Antes de que pudiéramos reaccionar, Saun atacó de nuevo. Estaba claramente preparada para morir, intentando arrastrarme con ella desde el piso 36. Está loca. Totalmente loca. Cole me rodeó la cintura al instante con un brazo y nos hizo a un lado, esquivándola por poco. Ambos suspiramos aliviados, hasta que oímos a Saun gritar. Cole se abalanzó hacia la ventana, intentando agarrarla, pero falló. La observamos, impotentes, mientras caía por el borde. Todo sucedió tan rápido que quedé en shock. Solo cuando Cole llamó a la policía volví a la realidad. Media hora después, llegaron las autoridades. Cayendo del piso 36, ningún milagro pudo salvarla. Me di la vuelta, incapaz de soportar la visión. Hacía apenas media hora, seguía hablando, amenazándome. Ahora yacía en una camilla, sin aliento ni vida. Cole me dio una palmadita en el hombro, intentando consolarme. Esto no fue culpa tuya. Si no hubiera intentado hacerte daño, no habría muerto. No tienes por qué llevar esta carga. Aún así, no pude evitar sentirme conmocionada. Al día siguiente, en el laboratorio, seguía de mal humor. No fue hasta que Cole me llamó que me di cuenta de que era hora de despedirme de nuestro tutor. Hoy no hubo experimentos ni tareas, se suponía que sería un intercambio libre y abierto. Estábamos tan concentrados en la investigación que apenas tuvimos tiempo de conocernos. Esta última clase resultó ser el día en que conectamos más profundamente. Al poco tiempo,
Cole y yo recibimos ofertas oficiales para seguir como profesores. Pero aún teníamos que regresar a nuestras universidades para completar el papeleo. Cuando mi profesor se enteró de que me iba a casa, se puso muy contento. El día que aterricé, incluso llevó a mis padres al aeropuerto a recogerme. Mai Mai también estaba allí, saludándome desde la multitud. Hacía tanto tiempo que no veía a mis padres. En cuanto los vi, rompí a llorar. Las acciones de Saul me dejaron realmente conmocionada. De no ser por Cole, quizá nunca los habría vuelto a ver. Mi niña, ya está todo bien. Estás en casa. Mai Mai me susurró que la escuela había concluido su investigación. Todos los premios de Saul fueron revocados. Con el tiempo, mi nombre reemplazaría al suyo. Pronto se emitiría un comunicado oficial. Asentí. En realidad, este honor ya no significaba tanto para mí. Ahora tenía mayores aspiraciones y creía que podía lograr algo mucho más significativo en el futuro. El profesor se acercó y me dio una palmadita en el hombro. He oído hablar mucho de tus logros de investigación en el extranjero. Impresionantes. Si sigues como profesor, estoy seguro de que lograrás aún más. ¿Y quién será?, preguntó. Aparte del profesor, aún no les había contado a mis padres sobre el divorcio. Naturalmente, se quedaron perplejos al ver a Cole. Sonreí y lo presenté. Este es mi compañero de investigación, Cole. Con una timidez inusual, Cole saludó a todos cortésmente, uno por uno. Justo entonces, el profesor me apartó en silencio. Yuri sigue sin firmar el divorcio. ¿Qué vas a hacer? Dejé escapar una sonrisa amarga. ¿Qué más podía hacer? La única opción que me quedaba era solicitar el divorcio en los tribunales. Pero antes de que pudiera siquiera redactar los documentos necesarios, inesperadamente recibí los papeles del divorcio por correo, ya firmados por Yuri. Desde el momento en que regresé al país y comencé el proceso de reincorporación en la escuela, él no apareció ni una sola vez. El decano me dio una palmadita de felicitación en el hombro y sonrió con cariño. En 3 días, la facultad dará una conferencia de prensa en tu honor. Esto aclarará todas las quejas que has sufrido. Asentí con una sonrisa. En realidad, ya no me importaba si mi nombre era restaurado o reconocido públicamente. Había cosas más importantes por delante para mí. Todo lo anterior ya era cosa del pasado, y ya no me traería nueva gloria. Pero aún así agradecí el amable gesto del decano y comprendí la necesidad de la escuela de una aclaración pública, así que acepté participar. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Cole resultara ser uno de los exalumnos más distinguidos de nuestra universidad. También fue invitado a hablar en la conferencia de prensa en mi nombre. Gracias a este intercambio internacional de investigación, puedo afirmar con seguridad que Kim posee un talento científico extraordinario. Es, sin duda, una estrella emergente en su campo. Parecía decidido a amontonar sobre mí todas las palabras brillantes que encontraba. Al final, apenas pude seguir escuchando. La conferencia de prensa estuvo repleta de importantes medios de comunicación. El escándalo de fraude académico en una universidad nacional de primer nivel se había convertido en un tema candente, y la prensa estaba ansiosa por llegar al fondo del asunto. Por eso vinieron tantos. Casi todos los oradores me elogiaron como si fuera impecable. Para cuando el profesor subió al escenario, ya me había vuelto insensible a todo. El evento se transmitió en vivo en todas las principales plataformas de noticias, y en cuestión de minutos, mi nombre era tendencia en lo más alto de todos los rankings de búsqueda. Pero cuando finalmente me pasaron el micrófono, me quedé sin palabras. Tras una pausa, compartí mi trayectoria de los últimos años, junto con mis experiencias trabajando en el laboratorio. Espero que lo aprendido pueda ser útil para estudiantes más jóvenes que sigan mis pasos. A mitad de la clase, vi una figura familiar sentada en la última fila. Pero cuando volví a mirar bajo el foco, solo había una silla vacía. La rueda de prensa fue un éxito rotundo. No solo dio a conocer mi nombre, sino que también ayudó a la universidad a limpiar su reputación manchada. Al salir, bromeé con Cole con una sonrisa. No puedo creer que me lo ocultaras. Si hubiera sabido que eras uno de nuestros exalumnos de último año,
no habría pasado por todo sola. Era una broma, pero la expresión de Cole era inusualmente seria. Kim, recuerda, no estás sola en este mundo. No tienes que cargar con todo tú sola. Tienes amigos y familia. No me atreví a levantar la vista. Pero no insistió. Ambos éramos adultos. Las palabras que no pronuncié, bueno, ambos entendimos lo que significaban. Pero aún no estaba listo. Durante mucho tiempo, no volví a ver a Yuri. Algunos decían que se había ido de la ciudad. Otros, que lo habían arrestado por fraude académico. Pero fuera lo que fuese, ya no tenía nada que ver conmigo. Me hice tiempo para visitar casa una vez más. Metí la llave en la puerta y respiré hondo. Este apartamento había atesorado 6 años de recuerdos, tanto de alegría como de tristeza. Era parte de mí, un pasado que jamás podría olvidar del todo. Abrí la puerta de un empujón y me encontré con la mirada de Yuri desde el sofá. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces forzó una sonrisa, una que parecía más dolorosa que las lágrimas. Bienvenido a casa. Me quedé paralizada, con el rostro impasible. No fue hasta que pasó junto a mí, arrastrando una maleta, que finalmente dije, casi por instinto, Yuri. Se detuvo a mi lado, como esperando, con la esperanza de que dijera algo más. Pero al final, solo dije, adiós. Esbozó una sonrisa sorprendentemente brillante, casi aliviada, adiós.